salvo la gente del gobierno, nadie afuera pues está de acuerdo con las proyecciones, con los fundamentales económicos que maneja el paquete económico 2023, ni en porcentaje de crecimiento, ni en producción de la plataforma de exportación de petróleos mexicanos, ni en la inflación, ni en la paridad, en fin, ha sido calificado de excesivamente optimista esta proyección que da sustento pues a la discusión que está iniciando en el Congreso del presupuesto de egresos de la Federación. Vamos a platicar a continuación con el director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, con José Luis Clavelina. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Es Clavellina o Clavelina? Clavellina. Clavellina, perdón, José Luis. Bueno, ustedes desde el CIEP, ¿cuál es, digamos, la lectura que tienen de este paquete económico que se está, como lo decía, empezando a discutir en la Cámara de Diputados? Sí, así como tú lo comentas, creemos que el pronóstico que se tiene de crecimiento para el próximo año es optimista eh, y además está muy por arriba de lo que señalan otros organismos internacionales que la economía mexicana va a crecer. Por ejemplo, el Fondo Monetario trae un pronóstico de 1.2% para el próximo año. Banjico trae también una tasa de 1.6%. El propio Banjico en su encuesta que hace sobre especialistas en el sector privado, pues señala que el promedio de estas expectativas está por ahí de 1.3%. Y la propia, digamos, algo que llama la atención del paquete económico es que la propia Secretaría de Hacienda, en los datos que comparte, pues nos dice cuál piensa que va a ser el PIB potencial de la economía el próximo año, ¿no? Y entonces ellos estiman un PIB potencial o un crecimiento del PIB potencial para el país el próximo año de 2.38%. Eso significaría que la economía mexicana está creciendo o va a crecer, ¿no? Por arriba de su potencial el próximo año, lo cual pues difícilmente podrá ocurrir. Y eso es relevante porque si no crecemos a esa tasa, suponemos que esa tasa fue la que utilizaron para calcular el escenario macroeconómico, los ingresos que se van a generar y con ellos pues, poder financiar el gasto, pues se corre el riesgo de que se recurra a recortes a lo largo del año o bien a que se recurra a un mayor nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces, sí, creo que la tasa, por ejemplo, esta tasa de crecimiento es optimista, lo mismo que pues la tasa de interés que ellos manejan o la tasa de inflación, ¿no? Principalmente, ellos esperan pues una tasa de 8.9% a lo largo del año. También las expectativas son de que sean algo más altas. De hecho, hasta pues ya los CETES sobrepasaron el 10%. Esperan una inflación promedio de 4.7% cuando vemos que pues creo que será difícil llegar a esos niveles. Y aún cuando se cumplieran estos pronósticos, pues imagínate una tasa de 9% y una inflación de 4, las tasas reales que se mostrarían en la economía serían también elevadas y creo que eso puede afectar el costo financiero de la economía el próximo año. Por supuesto, José Luis, buenas tardes. Precisamente, te saluda Rogelio Varela, precisamente en este tema de la deuda, ¿cómo entender este salto que va a tener de más de 1.2 billones de pesos el endeudamiento que están solicitando al Congreso para 2023? Sí, hola Rogelio, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, estas mayores tasas de interés, digamos, escenario macroeconómico internacional en el que no solamente en México, sino en todo el mundo hay una mayor inflación, mayores tasas de interés, pues, terminan ya por impactar las finanzas públicas en México, ¿no? Efectivamente, se va a solicitar un nivel de endeudamiento de más de 1 billón de pesos. eh, y creo que eso pues compromete las finanzas públicas. Vamos a tener que dedicar más recursos al pago de deuda y pues vamos a tener que ver cómo le hacemos para no descuidar otros sectores importantes como salud, educación, seguridad, etcétera, ¿no?
Sin embargo, algo que también nos ha llamado la atención en este paquete económico es que el gasto crece muy por encima de lo que se esperaba, ¿no? Incluso la propia Secretaría de Hacienda admite que este año no se va a cumplir con la regla fiscal que se había impuesto, que se había aprobado para el país desde 2014, y que se refería a que pues el gasto público, el gasto corriente estructural de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no podría crecer más allá de su potencial, ¿no? Del PIB potencial. Y la Secretaría de Hacienda admite que este año en el paquete se va a sobrepasar ese gasto en más de 100,000 millones de pesos. Eso es relevante, creo yo, porque si esta situación se mantiene, ¿no? Pues puede poner en riesgo la credibilidad de la política fiscal, ¿no? Y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. ¿Y qué vendría después de eso? Esto que nos refieres, José Luis, pues es grave que se pierda la credibilidad en la política y en las finanzas públicas, en la política económica de este gobierno. Sí, digamos, es lo que nos puede ocurrir si no regresamos o no cumplimos otra vez con esta regla fiscal que nos habíamos impuesto, ¿no? Si no cumplimos con nuestras propias reglas, pues puede perder la confianza en que en el futuro regresemos a la regla o que eh, impongamos una nueva regla y que la podamos cumplir, ¿no? Entonces creo que eso es relevante también que digamos, al renunciar a la posibilidad de implementar una reforma fiscal, una reforma hacendaria que fortalezca los ingresos, no nada más de la federación, sino también de los estados y municipios, pues se corre ese riesgo, ¿no? De poner en riesgo en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por supuesto. José Luis, ¿y esto tendría impacto en el tema de la inflación, el de gastar más el gobierno cuando pues la presión sobre los precios pues ha crecido de manera pues relevante? Bueno, sí, también tiene que ver con esta inflación. Una parte de esa inflación también hay que recordar que es una inflación importada, ¿no? Que viene del resto del mundo. Pero bueno, en el caso de México es posible que si este gasto es excesivo, pues también pueda afectar las expectativas de inflación que se tienen en el país. En ese sentido, pues el Banco de México ha estado haciendo su trabajo, ha estado elevando las tasas de interés para tratar de mantener también las expectativas ancladas, ¿no? Pero pues también creo que en este caso podría haber algo de coordinación entre estas políticas para mantener de alguna forma más estables los precios. El que no haya miscelánea fiscal, ¿qué implica o qué mensaje manda a los contribuyentes, José Luis? Efectivamente, no se envió una miscelánea fiscal este año. Supuestamente es para que haya certidumbre tributaria y que los contribuyentes tengan, pues, digamos, la seguridad de que no va a cambiar, no van a cambiar las reglas con las que se cobran impuestos en el país. No sé, no estoy seguro si, por ejemplo, estas actualizaciones que se hacen año con año en impuestos como el IEPS, en tarifas, en este tipo de cobros que hace el gobierno, no se vayan a actualizar. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, los IEPS a la gasolina, los IEPS al cigarro, al alcohol, a las bebidas azucaradas. Supongo que a inicios del año que entra eso se actualizaría, eso se daría, ¿no? Lo veríamos en los impuestos que se van a cobrar. De no ser así, pues también estaríamos también renunciando a esa parte que de hecho es pequeña, pero que sí ayuda a generar más ingresos, ¿no? Entonces, pues ojalá sea, digamos, que una omisión, pero que se vaya a presentar, sí, el próximo año, al menos esa actualización en estos impuestos que te comento. Sí, José Luis, ¿y el tema de las pensiones lo ves, digamos, como algo relevante en lo que se va a proyectar en el gasto para el 2023? Sí, es un rubro fundamental, aumenta prácticamente 30% el gasto en pensiones para el próximo año. Digamos, ¿por qué es relevante? Porque no está asociado
a una fuente de ingresos estable que permita financiar esa cantidad de pensiones o el crecimiento en las pensiones que se está planeando. Hay que recordar que el país está transitando por un cambio demográfico muy acelerado, ¿no? Y entonces cada vez vamos a tener más viejos que requieran pensión, ¿no? Una población más envejecida y menos jóvenes que financien precisamente el gasto en esas pensiones. Entonces, también es un problema de equidad fiscal intergeneracional, ¿no? Estamos pues dándole pensión a los adultos mayores, que creo que no está mal, algunas, digamos, es parte de una política social, pero debemos relacionarlo también con las fuentes de ingreso. ¿Cómo vamos a pagar esas pensiones en el futuro si vamos a ser además cada vez más personas que necesitemos esas pensiones, ¿no? Y Bien. también esta parte de equidad fiscal intergeneracional se ve en el paquete, no nada más en las pensiones, sino en el gasto que, por ejemplo, se está haciendo en, en las personas, en los niños, en la primera infancia, ¿no? Sí. Por ejemplo, identificamos en el CIEP que se está gastando en primera infancia alrededor de 21,000 millones de pesos, Ujú. que son niños de 1 a 4 años, pero para pensiones digamos, para las pensiones del bienestar y las que tiene que pagar el gobierno, pues es 1,7 billones de pesos, Claro, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una disparidad muy grande. No quiere desde decir que luego. esté mal pagar esas Bien. pensiones a los adultos mayores, pero estamos descuidando precisamente el futuro del país, que es esta primera infancia en la que estamos gastando muy pocos recursos. Pues José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, te apreciamos mucho el que nos permitas platicar contigo. A ustedes, Rogelio, y Darío, muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Igualmente, hasta pronto. Nosotros hacemos